Hola, soy Jesús y Giovanni en Aprende Inglés con el Español. Esta es la parte 13 de la serie de lecciones sobre el verbo be y las estructuras con las que comúnmente se utiliza. En esta lección me siento particularmente emocionado porque por fin ha llegado el momento de que conozcas cómo hacer preguntas de información con este verbo. Este tema es particularmente interesante e importante debido a que las preguntas con el verbo be son muy comunes y utilizadas en muchas circunstancias. ¿Listos para empezar? Si has comprendido bien todo lo que se ha expuesto hasta aquí en estas lecciones, entonces puedes introducirte al tema de las preguntas abiertas. En español se identifican por las palabras interrogativas qué, cómo, cuándo, cuál, dónde, quién, entre otras. Veamos entonces las preguntas de información más comunes con el verbo be. Comparémoslas y notemos sus diferencias en ambos idiomas. Lo primero que debes observar con las preguntas de información es que el orden de los elementos que forman la mayoría de estas preguntas es igual en ambos idiomas. How are you? How is your mom? How are your parents? What is your name? Where is your mom? What are your books? Who is your teacher? Who are they? Es importante que notes el orden de los elementos que componen estas preguntas. Comienzan con una palabra interrogativa. Por ejemplo, en la pregunta How are you? La palabra interrogativa es how. Luego tenemos el verbo be, el cual debe estar conjugado conforme al sujeto de la pregunta, que en este caso es you. Y es por este motivo que la conjugación del verbo es are. Esto quiere decir que para estas alturas ya no te puedes permitir tener dudas en la conjugación del verbo be. Por ejemplo, ya debes de tener muy claro que la conjugación para el pronombre she es is, y que por lo tanto, si quisieras utilizar el sustantivo mom en lugar del pronombre she, de cualquier manera tendrías que utilizar esa misma conjugación, porque aún te estarías refiriendo a una tercera persona en singular. Es decir, she y mom son palabras reemplazables o intercambiables, y asimismo en las preguntas. How is she? How is your mom? En los años como maestro de inglés he podido notar que muchos alumnos confunden el sujeto de la oración y es por eso que utilizan la conjugación equivocada. Un ejemplo de esto lo podemos ver con la misma pregunta que acabamos de ver. How is your mom? Lo que sucede es que en vez de utilizar la conjugación is, cometen el error de utilizar are y así preguntan How are your mom? Y me dicen, teacher, pues es que es tu mamá. Y yo les contesto, sí, pero el sujeto es mi mamá, no yo. Si repasas la conjugación del verbo be, te darás cuenta del error. I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. El alumno se deja llevar por el adjetivo posesivo your porque se parece al pronombre you. Y creyendo que este es el sujeto de la oración, elige la conjugación are, cuando en realidad debió utilizar is, porque el sujeto es mom, no you. Si esto te suena muy enrollado, no te preocupes, simplemente es un error de principiantes del cual quiero ponerte al tanto desde los inicios de tu aprendizaje, porque créeme, he oído alumnos de niveles intermedios o incluso avanzados que aún siguen cometiendo este tipo de errores. Y no pasa nada, pues estos errores se conocen como errores en el desarrollo de la lengua y suceden también en los niños cuando están adquiriendo su lengua madre. Es decir, no debes sentirte mal si cometes este tipo de errores, pues según la lingüística todos pasamos por este proceso. En la continuación de esta parte seguiremos viendo lo interesante de estas preguntas de información para que aprendas a utilizarlas y practiques también su pronunciación. Te espero en la siguiente lección y que tengas mucho éxito.